Buenos días, padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad de esta segunda experiencia de la plataforma de Aprendo en Casa para quinto y sexto grado. El día de hoy estaremos trabajando de acuerdo a la planificación que hemos venido realizando durante toda la semana. En este caso nos toca como actividad titulada Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. En este caso vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Cuál viene a ser la parte principal? Elaborar. ¿Qué voy a elaborar? Una entrevista. ¿Con qué fin? Identificar. ¿Qué es lo que voy a identificar? Cambios y actitudes. ¿De quiénes? De mis familiares. Entonces, en este caso ya tenemos la parte principal de nuestra actividad. Elaborar una entrevista que nos ayudará a identificar los cambios de actitudes de mis familiares. Recordemos también lo que hemos trabajado en estas semanas, el día de ayer, de manera principal. ¿Cuál viene a ser nuestro propósito de hoy día? Planificar y escribir la redacción de un guión para entrevistar a la familia, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y el registro lingüístico. Muy bien, entonces ahí tenemos resaltado lo que vamos a realizar. Planificar y escribir. ¿Qué voy a hacer? La redacción de un guión para entrevistar a la familia. Muy bien. Considerando, como dice acá, el propósito comunicativo, el tipo textual y el registro lingüístico. ¿Cómo lo voy a lograr? Planificando la escritura de una entrevista, escribiendo la primera versión del guión de la entrevista para la familia, revisando el contenido de la entrevista. Esas tres cositas que yo tengo acá me van a ayudar a lograr mi propósito de hoy día. Esto de acá. Muy bien, entonces vamos a continuar leyendo qué más tenemos. En su conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Interesante. Recordemos el diálogo del día de ayer. En este caso dice que Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares. Entonces, para esto, ¿qué vamos a realizar? Para esto, Pierina decidió elaborar una entrevista dirigida a su familia con esta idea de conocer. ¿Cuál fue la idea de Tito? Acá la vamos a resaltar. Conocer. Él quería conocer. ¿Y cómo va a conocer? En este caso, mediante una entrevista que lo vamos a poner de otro color. Muy bien, ahí está. Para conocer cómo se sienten sus familiares, Irina le ha dado una idea a Tito que puede realizar una entrevista. Muy bien, vamos a ir desglosando parte por parte. ¿Qué más tenemos? ¿Qué te parece? ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? Todas estas preguntas que yo tengo acá están relacionadas a lo que voy a elaborar. ¿Qué es lo que voy a elaborar? Una entrevista. Entonces nos dice, para recoger esta información, ¿ya? ¿A qué información nos referimos? Sobre todo a lo que dice acá, cómo se sienten los familiares frente a los cambios producidos, a esa información. Te ayudará a realizar una entrevista, correcto, tal como la hará Pierina. A continuación, te brindamos algunas orientaciones para que puedas elaborarla, siguiendo los pasos de todo proceso de escritura. Muy bien. Entonces, como yo voy a redactar, tengo que seguir los pasos del proceso de escritura. No voy a escribir de frente. Hay unos ciertos procesos, unos pasos que podríamos decir. Entonces, para esto, primero vas a pensar y meditar. ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué sirve y cómo se organiza? Entonces, estas preguntitas van a darse respuesta
a partir de tus conocimientos previos que tú tienes en relación a la actividad. Para ti, ¿qué es una entrevista? Para ti, ¿para qué sirve la entrevista? Y para ti, ¿cómo se organiza una entrevista? Luego de ahí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿alguna vez has realizado una entrevista? Indaga entre tus familiares y pregúntale si alguna vez han sido entrevistados o entrevistadores. Solicítales que te cuenten su experiencia. Entonces, miren acá esta preguntita. ¿Alguna vez has realizado alguna entrevista? De repente algunos colocarán sí, otros colocarán no. Entonces, cualquiera que fueran mis respuestas, voy a indagar entre mis familiares y pregúntales si alguna vez han sido entrevistados o entrevistadores. Hay una gran diferencia. Entrevistado es cuando yo voy a responder las preguntas. Entrevistadores son los que realizan las preguntas a las personas. Entonces, si ellos han realizado esta actividad, cuéntale, que te cuenten cuál ha sido su experiencia, cómo se han sentido en ese caso. Y chicos, entonces hasta acá tenemos la parte explicativa y vamos a seguir avanzando. Para tener claridad sobre cómo elaborar tu entrevista, te sugerimos que tengas en cuenta las siguientes orientaciones. Muy bien. ¿Cómo voy a elaborar mi entrevista? Teniendo en cuenta las siguientes orientaciones. Acá están mis orientaciones. Muy bien. ¿Cuál es la primera? Ahí tenemos. Ten presente el propósito de la entrevista. Muy bien. Propósito de la entrevista. Formula las preguntas de manera sencilla y clara. Muy bien. Formulamos las preguntas. Recuerda colocar los signos de interrogación al formular las preguntas. Ah, interesante. Entonces ya sé que cada de las preguntas llevan signos de interrogación al principio y al final. Las preguntas deben guardar relación con el tema. Ah, las preguntas deben de guardar relación con el tema. Y por último, el número de preguntas debe ser lo necesario. No muchas ni muy pocas. Tenemos número de preguntas, lo necesario. No voy a ponerme, por ejemplo, unas 30 o 40 preguntas. De repente, si es algo puntual, puedo hasta hacer un máximo de 4 o 5 preguntas. De acuerdo como ustedes lo consideren. Entonces, ahí tenemos las ideas resaltantes de cómo elaborar una entrevista. Primero tenemos, ahí está, el propósito. Tenemos que hay que formular las preguntas. Hay que colocar signos de interrogación. Disculpen. Vamos a colocar nuevamente acá. Los signos de interrogación. Que las preguntas guarden relación con el tema. Y que las preguntas deben ser solamente lo necesario. No excedernos con las preguntas. ¿Qué más tenemos? Para elaborar tu entrevista, en primer lugar, debes planificarla. Muy importante, y lo voy a resaltar. Debo de planificar mi entrevista. Una buena planificación implica que tengas claro los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos debo tener en claro yo para elaborar o para planificar mi entrevista? Primero, ¿para qué elaboraré mi entrevista? ¿Con qué fin? Que tenemos el propósito. ¿Quiénes serán mis entrevistadas o entrevistados? De repente yo puedo poner acá mis, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, mis abuelos. Pero recordemos que estas preguntas, estas entrevistas, tienen que apuntar siempre a nuestro tema principal, que es cambios y actitudes de mis familiares. Ojo, no hay que olvidarnos esa parte muy importante. ¿Qué información espero recoger? ¿Qué información espero yo que me brinden las personas a las cuales yo voy a entrevistar? Y por último, ¿para qué me servirá la información que recogeré? De repente podría analizarla, poder hacer un breve resumen, o quizás si tenemos ya ideas claras, podemos hacer un cuadro comparativo, un cuadro de doble entrada, referente a los cambios que están experimentando nuestros familiares o que han experimentado en su debida edad. Entonces ahí tenemos bien claro algunos puntos para trabajar. Luego, una vez que ya hemos planificado nuestra entrevista, vamos a empezar a elaborarla.
iniciando, redactando las preguntas. Es decir, una vez que yo ya tengo bien claro todo este cuadrito, voy a empezar a escribir las preguntas o las posibles preguntas que realizaré a cada uno de los entrevistados. En este caso acá tenemos un cuadro. Información que deseo recoger, que deseo conocer. Por ejemplo, si yo quiero saber los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia, ¿qué pregunta puedo hacer? Por ejemplo, yo puedo poner acá de manera muy sencilla, ¿qué cambios? A ver ahí, disculpamos. ¿Qué cambios ha experimentado la familia durante o sobre todo desde el inicio de la pandemia? Muy bien, ahí tenemos una pregunta. Recordemos en este caso las historias que hemos visto a lo largo de esta semanita, sobre todo relacionados a situaciones en las cuales, por ejemplo, ustedes hicieron esquema de Chicago, hicieron sus cuadros comparativos, ayer que trabajaron tutoría, entonces tenemos diferentes tipos de actividades que nos pueden ayudar a formular nuestras preguntas. Otro, por ejemplo, tenemos acá. Si yo quiero conocer el sentir, las emociones de las personas frente a estos cambios. Ah, interesante. Otra pregunta. Miren que ustedes ya tienen también preguntas en los trabajos que hemos realizado. ¿Qué pregunta puedo poner acá? Por ejemplo, yo puedo poner acá, ¿qué cambios o qué cambios emocionales ha producido en cada integrante de la familia estar en cuarentena, por ejemplo? Listo. Esa es una posible pregunta. Ustedes la pueden modificar de acuerdo a su forma de trabajo o de acuerdo a como ustedes lo puedan dar a entender a las demás personas. Nos dice acá, situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia. Situaciones positivas. Profesor, cuando hablo de situaciones positivas se me hace conocido. Correcto. Recuerda las actividades del día martes sobre todo. Ahí hemos trabajado lo positivo y quizás las situaciones, problemas o problemáticas dentro de una familia a partir de la pandemia. No hay que olvidarnos de eso. Luego vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué nos tiene acá? Nos dice, al terminar de redactar las preguntas, revisa el texto que escribiste. Ah, voy a revisarlo. Muy bien, no solamente basta con escribir, voy a revisarlo. Considera que el lenguaje debe ser claro para los entrevistadas y entrevistados. Ah, lenguaje debe ser claro. En tu escritura debes cuidar la ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación. Solicita a un integrante de tu familia que lea tus preguntas y consúltale si se comprenden. Es decir, una vez que yo estoy trabajando, que he terminado mis preguntas, puedo llamar a una persona adulta y decirle, por favor, quiero que leas y que me digas si entiendes o no entiendes lo que yo te quiero preguntar. Entonces, a partir de esa opinión, ustedes pueden mejorar o cambiar algunas preguntas o quizás dejarla tal como está, si es que no hay ninguna observación. Entonces, para eso vamos a responder qué aspectos pudiste mejorar en cada una de las preguntas, quizás, o en tu redacción, en tu plan o en tu planificación. ¿Qué mejorarías en una próxima oportunidad? Entonces, tenemos preguntas muy puntuales en este caso. Luego, por último, vamos a reflexionar sobre lo aprendido y nos dice, ¿qué parte del proceso de elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? De repente la planificación, de repente elaborar las preguntas. Entonces, ahí tenemos para responder. ¿Se te presentó alguna dificultad? Si en caso es sí, ¿cómo lo superaste? Y si en caso es no, ¿podrías explicarnos cómo lo asimilaste o no tuviste ningún problema debido a qué? ¿A que conoces ya cómo hacer una entrevista? ¿A que tienes ideas? ¿O has que buscado quizás información en internet y tienes una idea clara de cómo es una entrevista? Luego, en la elaboración de la entrevista, ¿qué te pareció más sencillo y cuáles fueron tus dificultades y por qué? Luego de responder estas preguntas, querido estudiante, viene nuestra autoevaluación,
Ahí tenemos 3 criterios. El primero, ¿planifiqué la escritura de mi entrevista? Claro que sí, está en la parte superior. ¿Escribí la primera versión del guión de mi entrevista para la familia? Claro. ¿Se acuerdan las preguntas que hemos escrito? ¿Revisé el contenido de mi entrevista? También lo hemos realizado. Entonces, queridos estudiantes, tenemos estas preguntitas, esta actividad para trabajar sobre todo de nuestro guión de entrevista. Ojo, es un guión. Ustedes pueden colocar ahí el propósito, para qué va a ser la entrevista, quiénes van a ser los entrevistados, sobre qué va a tratar la entrevista, hasta incluso pueden colocar cualquier otra información que ustedes consideren. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje. Que tengan todos muy buenos días.